Hola, soy Romain, paleontólogo especialista en patas de dinosaurios, y responderé sus preguntas sobre dinosaurios. Abróchense los cinturones. Jus de Citrón pregunta dónde hallar fósiles de dinosaurios en Francia. Si son como yo, les sorprenderá saber que en Francia sí hay muchos yacimientos de dinosaurios, porque crecí pensando que no había. Francia, según el mapa geológico, tiene varias cuencas sedimentarias. Las capas de rocas se depositan horizontalmente, quedando las más antiguas abajo y las más recientes arriba. Y después, con los mecanismos tectónicos, vamos a tener estas capas que se van a levantar y entonces vamos a tener partes más antiguas que van a aflorar en diferentes lugares. Y eso es lo que se llama una cuenca. En Francia hay varias cuencas sedimentarias del Mesozoico con sedimentos continentales que contienen fósiles de dinosaurios. Hay bastantes. Por ejemplo, suelo excavar en Charente, donde varios yacimientos tienen fósiles de dinosaurios. Allí pueden hallar muchos. En primavera estuve en un yacimiento del Cretácico Superior en Herol, una región muy rica en fósiles de dinosaurios de esa época. Hay yacimientos en Bar, no todos están activos. Creo que también pueden encontrarse en los Alpes marítimos. Hay más de los que uno piensa. Yo crecí en Lorena, cerca de Nancy, donde la mayoría son sedimentos marinos. En algunos sedimentos continentales se encontraron dinosaurios, pero lo supe después de irme de la región, así que me frustré mucho. Jeff Gautier pregunta por qué hay tan pocos insectos, entre comillas, dinosaurios. Entiendo el uso de comillas en dinosaurios, ya que la pregunta involucra la noción popular de dinosaurio. Es cierto que a veces, como científicos, nos desconectamos un poco de eso, así que los dinosaurios, para recordar, son realmente una familia de animales que está definida de manera robusta. A veces siento que esa palabra se usa de forma más popular como para definir fósiles. Y después, más o menos animales grandes con escamas o no, pero en este caso, en esta pregunta, tengo la impresión de que me están preguntando por qué hay tan pocos insectos fósiles más bien. Solo quería aclarar para asegurar que entendíamos. ¿Tan pocos insectos fósiles? No necesariamente comparto esa opinión. Yo diría que los insectos están bastante bien representados. De hecho, hay muchos fósiles de insectos. Verán, los insectos están compuestos en gran parte de lo que se llama un exoesqueleto. Entonces, es una especie de armadura externa que está compuesta de queratina y que se va a preservar bastante bien en estado fósil. En este caso, no necesariamente necesitamos yacimientos excepcionales. No siempre necesitamos ámbar, por ejemplo, que es el ejemplo más conocido, para conservar insectos. Así que no es necesariamente tan raro como parece. Ahora bien, es cierto que todo fósil es raro, ya de por sí. Es algo excepcional fosilizar un organismo, y lo es aún más cuando hablamos de un organismo que vive en los continentes. Para formar un fósil es necesario que un organismo caiga al agua y quede cubierto por sedimentos para preservarse. Entonces es cierto que de manera relativa vamos a tener muchos más fósiles de organismos marinos que de organismos terrestres, por ejemplo. Por eso los fósiles de dinosaurios son relativamente raros, ya que es más difícil preservarlos. Esto ocurre con muchos animales terrestres, continentales, como los insectos. Así que creo que en ese sentido, efectivamente se podría decir que es un poco más raro fosilizar insectos que peces, por ejemplo, fósiles o microorganismos marinos. Pero dicho esto, aún así tenemos una buena abundancia de fósiles de insectos. Christine M. nos pregunta si la representación de los dinosaurios que tenemos hasta hoy es confiable. Yo tiendo a decir que sí. Aún así solemos tener buena confiabilidad en la representación actual de los dinosaurios, y es que la paleontología se basa en un criterio importante es la anatomía comparada, y entonces lo que hacemos básicamente es que a partir de los restos de dinosaurios que encontramos, que son principalmente huesos, vamos a comparar la morfología de esos huesos con la de animales actuales, que son los más cercanos. Habrá muchos reptiles y también aves. Al final, usaremos las características anatómicas comunes para lograr la representación más confiable de los dinosaurios. También hay, creo, algo que entra en juego, que es la representatividad de una especie, básicamente qué porcentaje del esqueleto de una especie hemos encontrado. Mientras más huesos de una especie tengamos, más confiable será su representación. Por ejemplo, si dos especies de dinosaurios son parecidas, de una podemos tener muchos huesos descubiertos y de la otra pueden faltar algunos. Podemos, ya que hay una cercanía entre estas especies que es muy estrecha, usar e inferir lo que sabemos de una especie sobre la que conocemos un poco menos. Creo que poco a poco todo esto nos permite tener una representación física de los dinosaurios que es cada vez más confiable. Por supuesto, todavía queda muchísimo por descubrir. Entonces, lo que digo ahora es cierto, pero en 2025 tal vez ya no lo sea necesariamente. En 10 años nos daremos cuenta de que habremos hecho un avance enorme y que al final estábamos equivocados en algo. Pero así es el juego de la ciencia, por supuesto. Christine Hawker pregunta por qué los dinosaurios eran tan grandes. Explicar esto es algo complicado.
Los dinosaurios no aviares vivieron entre 230 y 66 millones de años, más adelante veremos detalles. El Mesozoico se divide en tres periodos, Triásico, Jurásico y Cretácico. Es bastante interesante, creo, remontarse un poco en la historia de las ciencias, donde en biología, de hecho, hay una regla que se llama la regla de Cope. Esta regla, aplicada antes, establece que cualquier especie tiende a aumentar su masa corporal durante la evolución. Entonces, como esta regla era comúnmente aceptada, digamos, no necesariamente permitía preguntarse por qué los dinosaurios, entre otros, se volvían grandes, simplemente se pensaba que era normal. Y entonces la gente más bien se preguntaba cuáles eran los límites de esta regla, es decir, a partir de cuándo se dejaba de crecer, por ejemplo. La regla de Cope fue cada vez más cuestionada por estudios científicos que notaron que en la mayoría de los casos no tenía sentido. Y entonces la gente pues empieza a preguntarse cómo es que los dinosaurios se hicieron grandes. Una de las principales razones que se discuten sobre cómo los dinosaurios podían crecer tanto es que su metabolismo era distinto al que imaginamos. Al descubrirse los dinosaurios y en los primeros estudios científicos, se les describía como animales de sangre fría, ectotermos cuya temperatura dependía del ambiente. Y nos dimos cuenta, poco a poco, que en realidad estos animales eran más bien endotermos, así que en realidad ellos mismos producían su temperatura corporal. Y entonces, eso por supuesto sugiere tasas metabólicas mucho más altas y también tasas de crecimiento que pueden ser mucho más importantes. Y entonces, realmente para mirar dentro de los fósiles de dinosaurios, hay técnicas que son ligeramente destructivas. Haremos cortes manuales visibles solo al microscopio. Muchos fósiles ni muestran señales de corte. Y luego también podemos usar otras técnicas, cosas que se toman prestadas de las imágenes 3D de la tomografía computarizada, o sea, radiografías de huesos, pues. Y estas técnicas de hecho nos permiten observar un poco el crecimiento de los huesos de los dinosaurios. En general, vamos a tener lo que llamamos líneas de detención de crecimiento que se van a depositar en sección dentro del hueso. Se parece un poco a lo que podríamos ver en un tronco de árbol, por ejemplo, y entonces contando estos círculos, en realidad podemos determinar la edad de un dinosaurio. Y también al observar el grosor entre cada uno de estos círculos, además de la naturaleza de los tejidos óseos que se depositan entre estos círculos, somos capaces de definir las tasas de crecimiento. Y nos damos cuenta de que, por ejemplo, en los dinosaurios saurópodos, la tasa de crecimiento en los más jóvenes es extremadamente alta, pero cuando digo extremadamente alta, es realmente mucho. Un bebé saurópodo puede crecer hasta 2 toneladas por año, por ejemplo, así que realmente es enorme. Y eso es mucho más, de hecho, que un posible depredador, ya que un gran terópodo como un T-Rex no supera la tonelada por año, lo cual ya es enorme, debe estar entre 500 y 600 kilogramos, si mal no recuerdo, eso es. Entonces, todo esto para decir que, aún así, en estos animales hay factores internos que hacen que sean capaces de volverse grandes muy rápidamente, y por lo tanto eso definitivamente favorece eso. También hay ciertas especies que van a tener características que de hecho se han convertido en especializaciones para una masa corporal elevada. Algunas de estas especies ya tenían esas características antes de que otras más recientes desarrollaran mayor masa corporal. Entonces, eso también facilitó un poco la evolución de este gigantismo en ciertas especies. También puede haber factores externos que influyen en el tamaño de los animales. Si retomo el ejemplo de los saurópodos, dentro de una familia de saurópodos que ya se había vuelto gigante, tenemos un grupo de especies que van a desarrollar lo que llamamos enanismo. Entonces aquí vamos a tener una reversión evolutiva, realmente un regreso a un tamaño que va a ser un poco menor, menos gigantesco. Y entonces este enanismo, esta reducción de tamaño, lo interesante es que ocurrió en especies que habían estado aisladas, que vivían en una isla de hecho. Esto sugiere que vivir en hábitats con menos espacio y recursos influye en la selección del tamaño de los animales, fenómeno conocido como enanismo insular. En el pasado se habían propuesto hipótesis que tenían respuestas bastante, digamos, simples, como por ejemplo esta idea que era bastante común de que en el Jurásico había tasas de oxígeno que eran más altas en la atmósfera y ese nivel más alto de oxígeno habría permitido que los dinosaurios evolucionaran a tamaños mucho más grandes. Se ha demostrado varias veces que los niveles de oxígeno durante el Jurásico no eran más altos que los actuales, por lo que no habrían favorecido el aumento de la masa corporal. E incluso más allá de eso, hay estudios que han demostrado que realmente no hay una relación de causalidad tampoco entre una mayor oxigenación de la atmósfera y un aumento de la masa corporal. Aurélien Louvet pregunta, ¿hasta qué punto Jurassic Park engañó a espectadores y científicos? Y también hay una pequeña postdata que pregunta, ¿un gorila contra 100 personas, ok, pero un T-Rex contra cuántos Deinonychus? Ahí está, una pregunta muy interesante. Entonces, en este caso, Jurassic Park, es cierto que desde un punto de vista personal, creo que tendemos a usar mucho el ángulo del desmentido, en realidad, demostrar lo que Parque Jurásico habría hecho mal en la representación popular de los dinosaurios y en la dinámica científica.
Pero en realidad es una película, no hay que olvidar, que salió hace 30 años que transformó la visión que la gente tenía de los dinosaurios. Es cierto que todas las personas de mi generación, al menos, crecieron en un mundo donde sabíamos que las aves son dinosaurios, por ejemplo. Y creo que ese conocimiento en gran parte se difundió gracias a Jurassic Park, también la idea de que los dinosaurios eran animales dinámicos y de sangre caliente. Así que solo por eso esta película no engañó al espectador. Creo que hay que ser muy claro al respecto. Es cierto que la película, desde el principio, integró elementos falsos de forma intencional, lo cual siempre resulta interesante. Por ejemplo, hay un dinosaurio llamado Dilophosaurus con una cresta que se despliega detrás de la cabeza que escupe veneno. Me encantaría que existiera. Desafortunadamente, aunque el Dilophosaurus sí existió, no tenía todas esas características. Y luego hay cosas que en realidad eran hipótesis de la época que desde entonces han sido descartadas. Y entonces es la típica idea de que la visión del T-Rex se basaba en el movimiento. No lo intenten si algún día se encuentran frente a un T-Rex, porque no es cierto. Así que eso es todo. Pero en este caso creo que tiene una explicación. También está esta idea, y eso permite iniciar el debate T-Rex contra Deinonychus. También está esa denominación de Velociraptor para básicamente ese gran dinosaurio que podemos ver en Jurassic Park. Así que el Dromaeosauridae, que mide aproximadamente 2 metros de alto, que es súper peligroso. Entonces, en realidad, llamaron a este dinosaurio un Velociraptor. Pero ya se sabía en ese entonces que el Velociraptor era un dinosaurio pequeño que pesaba unos 15 kilos, que tenía más o menos el tamaño de un ganso. Y entonces no estamos para nada ante la representación que dio la película. Por otro lado, lo interesante es que un dinosaurio como el Velociraptor de Jurassic Park sí existió realmente. Fue descubierto casi al mismo tiempo que se escribió el libro o salió la película, no recuerdo exactamente. Este dinosaurio se llama Utahraptor. Así es un Dromaeosauridae que fue descubierto en el estado de Utah, como lo indica su nombre, y que en este caso sí corresponde en tamaño a lo que se puede ver en la película. Entonces, un gran Dromaeosauridae como ese podía pesar entre 300 y 500 kilos, así que realmente era un animal, uno puede imaginarse, aterrador. Eso nos lleva a la pregunta de cuántos Deinonychus contra un T-Rex. Deinonychus es una versión algo de tamaño intermedio entre un Velociraptor y un Utahraptor. Creo que la persona se refería al Utahraptor en cuanto a tamaño, como el raptor de Jurassic Park. La película mostró que 3 no bastaban, yo opino que 5 serían suficientes, 1 o 2 Utahraptors que hagan una distracción por delante, y luego, como aparentemente serían cazadores organizados, sabrían muy bien que atacar una arteria femoral o algo así haría caer, lamentablemente, al T-Rex. Así que esa es mi opinión sobre el tema, de todos modos. Tenemos a IP Casimir, sí, no validado, que nos pregunta cómo se puede determinar el color de los dinosaurios, entre paréntesis, piel, plumas y ojos. Para los ojos eso va a ser complicado, de entrada, porque es cierto que para los dinosaurios, bueno, incluso para cualquier organismo fósil en general, no necesariamente se va a preservar todo lo que son los tejidos blandos. Entonces esas serían las estructuras no óseas, como cartílago y piel. Hasta donde sé, nunca se han encontrado ojos fósiles, así que sería complicado usar algunos. No hay métodos para saber el color de ojos de los dinosaurios. Sobre la piel y plumas es raro, pero algunos paleontólogos han propuesto colores. Es algo poco común. No sabemos con precisión los colores de los dinosaurios. Por otro lado, en algunos dinosaurios terópodos, familia de los carnívoros bípedos como tiranosaurios y velociraptores, sí tenemos información. Y entonces, en esta familia hay una parte bastante importante de esta familia que desarrolló plumas. Podemos hallar plumas fósiles que suelen conservarse junto al esqueleto de algunos animales. Las aves pertenecen a esta familia. Y dentro de las plumas podemos observar lo que llamamos estructuras de melanosomas, que es interesante. Lo que conocemos en la naturaleza actual es que la forma de los melanosomas está relacionada con ciertos colores. Algunos equipos científicos estudiaron las formas de los melanosomas en dinosaurios con plumas y hallaron colores que iban de negro intenso a rojo muy brillante. Eso nos permite, en todo caso, demostrar rigurosamente que los dinosaurios tenían patrones de coloración que no eran muy grises, muy discretos, como se puede ver, por ejemplo, en este dinosaurio, donde esa era realmente la visión de las primeras películas de Jurassic Park, por ejemplo, o incluso de visiones más antiguas que podíamos tener, muy de reptiles en realidad, de estos animales. Imagina algo más parecido a aves, con colores muy llamativos. Balu0012 pregunta. Entonces aquí igual es una pregunta que es un poco complicada porque estamos hablando de algo que realmente no se conserva necesariamente en estado fósil. El sonido realmente no puede conservarse. Los órganos que producen sonidos están hechos de tejidos blandos. Generalmente en la mayoría de vertebrados es la laringe, pero en aves también está presente. También existe la siringe, hallada en algunos dinosaurios aviares fósiles. Es raro y no permite hacer inferencias, pero resulta interesante. Para reconstruir la evolución del sonido en dinosaurios, avanzamos poco a poco para identificar cuándo surgió la siringe en esta familia.
Todavía no está muy claro por ahora, pero creo que sería una pista interesante para explorar y poder avanzar hacia las reconstrucciones de los sonidos que potencialmente pudieron haber hecho los dinosaurios. Entonces, hay esta característica anatómica que es bastante conocida en los dinosaurios. Vamos a hablar de un dinosaurio, también de la familia de los ornitisquios, que se llama Parasaurolophus. El Parasaurolophus es un dinosaurio con pico de pato y una cresta larga hacia atrás en la cabeza. Y de hecho, esta cresta es hueca, estaría conectada a las cavidades nasales del animal y potencialmente podría haberla usado para producir sonidos, tal vez para comunicarse con los individuos de su manada o algo así. Algunos equipos de investigación han intentado reproducir el sonido del animal haciendo pasar aire por el cuerno. Yo no puedo imitar ese sonido. Entonces ya tenemos al menos un sonido producido para un dinosaurio. Y después, para avanzar un poco más en esto, como pueden ver, aunque les he estado diciendo que no tenemos los elementos directos para hacer estas inferencias, en general tratamos de encontrar maneras indirectas para intentar avanzar en estas cuestiones. Si no podemos reproducir el sonido de un dinosaurio, quizá podamos interesarnos en lo que podía escuchar. Y eso puede permitirnos tener elementos sobre qué ruido, por lo tanto, a fortiori podían producir ciertos dinosaurios. Resulta que el oído de los dinosaurios no necesariamente está compuesto como el de los mamíferos. Hay menos huesos en el oído, para simplificar. El hueso en el oído de los dinosaurios no capta sonidos de alta frecuencia. Será más eficiente para captar sonidos graves. Y entonces se ha sugerido que el espectro vocal de los dinosaurios estaría más bien situado en frecuencias bastante bajas, incluso en frecuencias que nosotros no podríamos escuchar. Y eso de hecho parece bastante coherente con lo que conocemos de los animales más cercanos actualmente a los dinosaurios, así que serían los cocodrilos y las aves, que son los dinosaurios actuales. Y cuando vemos, por ejemplo, pues, a los cocodrilos y a algunas aves grandes, tenemos animales que producen sonidos que llamamos sonidos, ¿no?, con la boca cerrada. Bueno, de hecho hacen sonidos que son realmente muy roncos, muy graves, muy apagados, pero aún así se escuchan. Y entonces, bueno, quizá nuestros dinosaurios podrían haber producido sonidos similares para comunicarse entre ellos mientras permanecían discretos. Leandre Rey nos pregunta si los dinosaurios eran mesotermos. Esa es una pregunta muy específica. En la naturaleza existen metabolismos endotermos y ectotermos que corresponden a cómo estos animales producen calor. Es cierto que históricamente se pensaba que los dinosaurios eran animales más bien de sangre fría, es decir, ectotermos. Se ha demostrado que en realidad eran más bien de sangre caliente, endotermos, con tasas metabólicas más cercanas a las de los mamíferos actuales e incluso a las de las aves. Sin embargo, algunos equipos de investigación hallaron tasas metabólicas algo menores que las de los endotermos actuales. Se propuso una categoría intermedia llamada mesotermo para animales que están entre ambos tipos. Entonces, no es que sean capaces de hacer las dos cosas, sino que realmente van a estar, por ejemplo, más cerca de la endotermia, pero con posibilidades de variación de la temperatura corporal que van a ser más importantes, por ejemplo, más soportables. Esta hipótesis fue propuesta hace no tanto tiempo, en realidad. Aún está siendo cuestionada por equipos científicos que estudian el metabolismo de los dinosaurios más a fondo que yo. A pesar de todo, digamos que el balance actual es que esta hipótesis no ha sido completamente rechazada, pero tampoco es tan sólida como parecía al principio, así que todavía no es realmente concluyente. Por ahora, lo más sensato es mantener la hipótesis más aceptada: los dinosaurios eran endotermos. Sin embargo, siguen los estudios sobre su posible mesotermia. Y entonces, es cierto que creo que puedo incluir directamente la siguiente pregunta que hizo Anderson Allen, quien nos pregunta qué metabolismo tenían los gigantes del Mesozoico para poder vivir en esa época. Así que sí, está un poco relacionado con esto. Al final vemos que en animales mucho más grandes es aún más difícil generar su propio calor corporal, ya que esto implica incluso solo cuestiones digestivas. Tendremos que comer mucho para producir eso y metabolizarlo, generando el calor necesario para vivir y movernos cumpliendo funciones básicas. Los gigantes del Mesozoico, como los saurópodos de hasta 50 toneladas según estimaciones, plantean dudas sobre su metabolismo y aún no podemos responderlas. Avanzamos en entender cómo estos animales respiraban y transportaban sangre de la cabeza a la cola, llegando a medir hasta 30 metros, lo cual es impresionante. Nos damos cuenta de que tenían especializaciones para eso, pero todavía estamos realmente profundizando el estudio en ese sentido para entender cómo se enfrentó ese desafío. Chenakiryu33 pregunta, ¿cuántas especies se han encontrado hasta ahora? Tenemos una herramienta que se llama la base de datos de paleontología, Paleodatabase, ya no recuerdo exactamente, que nos permite registrar en realidad todos los descubrimientos de especies que se han hecho para prácticamente todos los organismos extintos. Así que ahí dentro tiene una categoría de dinosaurios. Ahí podemos ver dónde están ubicados todos los yacimientos en la Tierra, etc. Es realmente muy interesante. El conteo en diciembre de 2024 estaba en 1380 y tantas especies. También es muy interesante ver que tenemos muchas más especies que han sido descubiertas y luego invalidadas que descubrimientos de especies que siguen siendo válidas.
Creo que se han descrito casi 4.000 especies de dinosaurios, pero más de 2.000 fueron invalidadas. La siguiente pregunta de Noel Malpias: ¿puede usted evaluar la población promedio de dinosaurios en cada periodo de la evolución? Bueno, sí y no. Es importante entender la diversidad de dinosaurios en cada periodo del Mesozoico, sobre todo en las grandes transiciones. Entonces, las transiciones entre el Triásico y el Jurásico, que se considera una crisis biológica, la transición entre el Jurásico y el Cretácico, que en ese caso también se consideró una crisis biológica, cada vez hay más pruebas de que no siempre es así, pero ese es otro tema. Por eso es clave estimar la diversidad de estos animales en esos periodos. En resumen, si respondo sí y no, es porque tenemos buena representatividad estadística de estos animales. Como vimos antes, hay muchas especies conocidas y yacimientos existentes. Podemos comparar cuántas especies de cada familia se descubren antes y después de estas crisis, por ejemplo, pero siempre vamos a estar sujetos a un sesgo importante del registro fósil, que es que hay periodos que van a estar mejor fosilizados que otros. También puede haber periodos que se destruyan. Hay periodos en los que el nivel del mar, por ejemplo, va a retroceder y por lo tanto va a erosionar ciertos yacimientos, y eso es una pérdida total en términos de diversidad de fósiles. También hay lugares donde potencialmente hay dinosaurios fosilizados, pero que no necesariamente son accesibles y que a menudo corresponden a periodos que no son muy conocidos. Tenemos sesgos estadísticos que intentamos evitar con varios métodos. Eso abarca desde simples interpolaciones hasta técnicas de inteligencia artificial para estimar, aunque no siempre convergen. Hay mucho debate al respecto. Por eso digo sí y no, podemos tener una idea, pero hay periodos engañosos. Ese es el caso, especialmente al final del Cretácico, cuando desaparecen los dinosaurios. Hay debates sobre si su diversidad ya estaba en declive antes del meteorito. Pero en realidad nos damos cuenta de que ese periodo está muy poco muestreado a escala planetaria. Principalmente se conoce por yacimientos norteamericanos. Entonces ahí tenemos un sesgo en cuanto a la estimación de la diversidad de estos animales. Yes Messiani pregunta si se extinguieron todos los dinosaurios. No, hoy existen 10.000 especies de dinosaurios, las aves. Eso es un descubrimiento que ahora es un consenso en el mundo científico. Realmente tenemos muchísimos elementos que nos demuestran que las aves son dinosaurios, y eso ya no es algo que se cuestione actualmente. Lo usamos para hacer muchas inferencias, como ya hice varias veces en esta entrevista sobre los dinosaurios extintos. La mayoría de los dinosaurios no avianos, es decir, los que no son aves, desaparecieron hace 66 millones de años por la caída del meteorito y el aumento del vulcanismo. Además, las aves que sobrevivieron a esta crisis se diversificaron y hoy existen más de 10.000 especies. Gwen Cosette pregunta: ¿pudimos convivir con dinosaurios? Esta pregunta inspira mucho la imaginación, pero en realidad, cuando lo vemos con un poco más de perspectiva, nos damos cuenta de que ya lo hacemos porque las aves, una vez más, son dinosaurios y nos rodean, y de hecho incluso hemos domesticado a algunos. Cuando vemos, por ejemplo, sí, las gallinas, los gansos, ahí está, son dinosaurios que hemos sabido domesticar para sacarles algún tipo, a veces, de explotación. También existen modelos que permiten una relación más recíproca con estos animales. Y entonces podríamos perfectamente, imagino, suponer que si algunos dinosaurios no avianos existieran todavía hoy, podríamos haber intentado desarrollar ese tipo de relación con ellos, y por qué no encontrarles usos agrícolas u otros, manteniendo una relación respetuosa con ellos. Así que no me cuesta mucho imaginar eso. Ahora bien, efectivamente, es cierto que si imaginamos dinosaurios súper peligrosos en grandes cantidades y todo eso, pues ahí obviamente sería un poco más complicado. Pero en todo caso, partiendo de un modelo que conocemos, pues yo creo que no es nada difícil de imaginar, para nada, y es aún más divertido imaginar que podríamos tener un pequeño dinosaurio como mascota, por ejemplo, en casa. Sobre la pregunta de Jerome Itegra, ¿cómo ocurrió su extinción? Pues la extinción de los dinosaurios no avianos fue hace 66 millones de años al final del Cretácico. En general, en esa época, tenemos los restos de la caída de un meteorito muy grande que habría caído en lo que ahora llamamos el Golfo de México, en la parte sur de ese golfo, en la península de Yucatán. Este meteorito, al caer, levantó una nube de polvo global. Lo demostramos porque en las rocas hallamos un nivel mineralógico que corresponde a su caída, y esto ocurrió en todo el mundo. Entonces sabemos que este meteorito cae en el momento en que ocurre la extinción de los dinosaurios, y hay elementos que muestran que de hecho eso provocó una cadena de eventos que fueron catastróficos y que pueden justificar completamente una gran crisis biológica. Entonces, en resumen, no necesariamente a escala local está el choque, la energía del impacto, hay incendios, en fin, todo lo que puedas imaginar, pero después en realidad la elevación de esa nube de polvo, más las cenizas, los incendios van a provocar lo que llamamos un invierno de impacto, y entonces ahí en realidad el ecosistema se desequilibra tras la caída, la muerte, de hecho, de las plantas, y entonces toda la cadena trófica colapsa en realidad. Desafortunadamente, así es como la mayoría de los dinosaurios desaparecen. Esa es la hipótesis que se plantea con mayor frecuencia.
Pero es cierto que hay otra cosa, bueno, digo cosa, pero es algo de una magnitud realmente grande que ocurre en ese periodo. Se llaman los traps del Deccan, y entonces en realidad eso es un vulcanismo intenso que ocurría en la India en ese mismo periodo. Y entonces aquí estamos hablando de depósitos de lava de 2 kilómetros de espesor en una superficie equivalente a la de Francia. Así que realmente es un vulcanismo muy importante, muy activo durante un periodo bastante largo, que también podría haber jugado un papel, tal vez confundiéndose con la caída del meteorito, y por eso de manera muy recurrente tenemos artículos científicos que apoyan un poco una hipótesis o más bien la otra. Yo pienso que es más bien una cuestión de importancia relativa. El meteorito tuvo un impacto importante y algunos estudios minimizan la relevancia del vulcanismo intenso de esa época. Entonces tenemos esta extinción y creo que después podemos pasar directamente a la pregunta de Sara. RS60 estamos en el centro de las cuestiones científicas. ¿Por qué algunas especies sobrevivieron y otras no? Y aquí realmente está ese aspecto un poco diferencial de las extinciones. ¿Por qué algunas especies sobrevivieron, como por ejemplo las aves, y por qué otras desaparecieron? Aún no tenemos pruebas concluyentes para responder. Es similar al tema del tamaño en dinosaurios, donde a veces se sugieren elementos únicos. Por ejemplo, se creía que las aves tenían un pico que les permitía acceder a algo. Alimentos como frutos secos pudieron resistir el colapso trófico tras la extinción y las aves podían romper pequeñas cosas que sobrevivieron, pero en realidad esa no es una hipótesis que haya sido probada y realmente no podemos afirmarla. Es curioso que aves, reptiles voladores, sobrevivieran a la crisis, mientras que los pterosaurios, también reptiles voladores pero no dinosaurios, se extinguieron. Así que realmente este aspecto diferencial todavía no tenemos una respuesta y es una cuestión científica que se está explorando al 100%. Y para la última pregunta de Renaud Valt, ¿cómo se apareaban los diplodocus dado su peso? Bueno, esa es una pregunta igual que intriga a los científicos, pero sinceramente el problema es que realmente no tenemos elementos fosilizados para responder a esa pregunta. No sé cómo decirlo de otra manera, realmente no tenemos avances ni indicios para estudiar el acto de apareamiento en los dinosaurios. Como decía antes, poco a poco, tal vez podemos intentar inferir que los diplodocus, es decir, animales que pesarían varias decenas de toneladas, tendrían un método particular para aparearse sin ponerse en peligro. Eso parece evidente. Entonces, después algunas personas han hablado, por ejemplo, de estos animales que tal vez irían al agua para contrarrestar un poco el efecto de la gravedad, para aligerarse. Bueno, sinceramente eso no se ha probado. Además, eso va un poco en la línea histórica de esta idea de un animal lento que vivía en el agua y de sangre fría, y esa ya no es realmente la imagen que tenemos actualmente. Así que realmente no tenemos elementos que vayan en ese sentido. Las preguntas siguen abiertas, es lo mismo. Es bastante difícil imaginar a los estegosaurios, por ejemplo, animales con placas y púas en la espalda apareándose. Realmente nos preguntamos cómo podían hacerlo si se ponían un poco de lado. No creo que se hayan montado uno sobre otro tan sencillamente como imaginamos. Después, es cierto que cuando observamos la naturaleza actual, por ejemplo, cuando vemos cómo lo hacen las aves actuales, las aves tienen una cloaca, que es un órgano único que sirve tanto para la excreción como para la reproducción. En resumen, hay varios métodos que pueden usar, especialmente el hecho de ponerse en contacto un poco espalda con espalda así. Eso es algo que podríamos imaginar como una estrategia de los dinosaurios, pero solo podemos inferirlo sin profundizar más. No puedo decir más al respecto. No, solo digo que la vida siempre se abre camino.